Hola hermanos, el día de hoy 9 de agosto del 2025, pues sí, es sábado de la 18ª semana del tiempo ordinario, se nos termina la semana 18 de este tiempo durante el año. Vamos avanzando, muy bien. Hoy es día de una de las copatronas de Europa. Así fue declarada en 1999, un año después de su canonización, porque ella fue canonizada en 1998. Se trata de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, también se le puede llamar así, de hecho mucha gente prefiere llamarla así. Edith nace el 12 de octubre de 1891 en Breslau. Pues su familia, de hecho en el momento en el que estaban celebrando el Yom Kippur, el Día de la Expiación. Ella es la menor de 11 hermanos y bueno, ya le dije, como era la pequeñita, pues lógicamente todo el mundo eh, era pues cercano a ella, la consentían mucho. El papá era un comerciante de madera y murió cuando ella tenía ni siquiera había cumplido los 2 años cuando murió. La mamá era una judía, vamos, muy firme en sus convicciones, en su fe y todo, ya les digo. Y pues sencillamente cuando se quedó sola, hacerle frente a la vida, ¿no? Y siguió adelante. Bueno, ya les digo, esta muchachita, esta Edith, increíblemente inteligente. O sea, ¿para qué? Ya les digo, ya para 1911 estudia historia, les cuento que estudiaba historia y filosofía, ahí también lenguas germánicas y todo lo demás, y lógicamente lo que andaba buscando era tener en el futuro una manera para ayudarle a la mamá, y por eso pues, lo que ella quería estudiar era la filosofía, pero como tenía la necesidad de ayudarle a la mamá, y lo otro, una gran defensora de la dignidad de la mujer. ¿Ya? Y por eso ya les digo, todo lo que tenía que ver, ingresó en una asociación ahí en Prusia para el derecho a la mujer a votar. Sí, ya les digo. Y bueno, ya les digo, en 1913 estudia en Gotinga y para poder estudiar junto a Edmund Husserl, uno de los más grandes filósofos de la época. Y entonces él, al ver los trabajos de ella, dijo, esta muchachita es un tesoro. Y entonces la puso como asistente suya y pues con él, bajo su cuidado, ella alcanza el doctorado en filosofía. Ya les digo, es importante, ¿no? El tema de la empatía en Husserl, es uno de los temas fundamentales y ella va a girar en torno a eso también. Y entonces, sobre todo la filosofía de Husserl, evidente, conocemos más en esta época también a Scheler, ¿no? Ella lo encontró ahí, a Scheler, Max Scheler, y también a Heidegger, que son los grandes filósofos de esa época, ¿no? Pero ahí lo interesante es la mentalidad, volver al objetivo, ¿no? El retorno al objetivismo. Eso es lo que está detrás. Bueno, y Husserl, pues ya sabemos, es un fenomenólogo, es una corriente de profundización filosófica, ¿no? Ya les digo. Bueno, y al conocer a Scheler, ahí está, entre el primer punto, le llamó a ella la atención que más Scheler era católico, ¿ya? Y entonces, pero bueno, tiene que empezar a trabajar y por eso consigue, ¿no? Alcanzar los más altos grados en su formación eh, como profesional y llega a la Primera Guerra Mundial. Y entonces ella termina quedándose trabajando en la Cruz Roja, en un hospital militar, y ahí se quedó hasta 1916. Como les digo, se mueve luego a Friburgo. Bueno, porque estoy hablando mucho de ella, disculpen, pero es que es una vida interesante, ¿no? Y ahí es donde obtiene el summa cum laude, el doctorado summa cum laude, y ya les digo, el tema de ella fue sobre la empatía. Bueno, y entonces, miren, hay momentos de su vida que la van a ir cambiando, ¿no? El contacto con una familia de amigos católicos, luego también el tema de ver a gente entrando a rezar ¿cómo se llama?, a la catedral ahí en Frankfurt. O sea, todos estos momentos a ella la fueron golpeando, ¿no? Y sobre todo la amistad con Adolf Reinach y con su esposa. Él muere, Adolf, en 1917, y entonces la amistad con los Reinach hace que ella empiece a leer el Evangelio. Y ya les digo, y la actitud de la esposa de Reinach, de Adolf, entonces la hace a ella cambiar realmente. Bueno, me puedo quedar aquí un buen rato, ¿no? Sigue ella trabajando. En 1918 deja de trabajar
Husserl y lo vuelve a encontrar hasta allá cuando se convierte. Ella ya lo vuelve a encontrar hasta 1930. Bueno, ya les digo, vuelve a Breslau en el verano de 1921, estando en la finca de una señora amiga de ella, de Edith Conrad, que también era discípula de Husserl. Ella pues encuentra el Evangelio y empieza a leer a Santa Teresa de Ávila. Y aquí dicen que ella dice que cuando cerró la autobiografía de Teresa, la vida, entonces ahí dice, cerró el libro y dice, aquí está la verdad. Y empieza el proceso, ¿no? Su búsqueda de la verdad, tenía que hacerse bautizar, pero el dolor de lo que le iba a causar a la mamá, ¿no? Y todo esto, y así que en enero de 1922 se hace bautizar, ya le digo, es una cosa extraordinaria, y sigue con la búsqueda, ¿no? Sigue con la búsqueda de dónde encontrar, es confirmada para la fiesta de la Candelaria, confirmada el 2 de febrero. Miren, es que es una vida interesantísima, ¿no? Y entonces el tema es que ella quiere entrar al Carmelo después de su conversión, pero evidentemente los sacerdotes le dicen, mira, espera un poco, ¿no? Espera un poco porque hay que darle tiempo al tiempo, que madures en tu proceso. Y bueno, ya les digo, mientras tanto enseña, es maestra, da cursos, se le asigna una cátedra en el Instituto de Pedagogía en Münster. Y bueno, ya les digo. Y bueno, lo que pasa es que vienen los días terribles en Alemania, ¿no? En 1933, sobre todo con el ascenso del nacionalsocialismo ya al Reichstag. Y bueno, ya les digo, una situación dura. Quiere entrar en el Carmelo para esa época, para 1933, llega a donde las Carmelitas de Colonia, y ya les digo. Así que el 12 de octubre de ese año fue el último día que pasó en su casa, en el día de su cumpleaños, y de hecho fue con la mamá a la sinagoga, fíjense ustedes, y fue el día más difícil para las dos, según ella misma dice. Y así que el 14 de octubre de 1933, ella ingresa en el monasterio de las Carmelitas en Colonia. Ay, señor. Bueno, en 1934 toma el hábito, ya les digo, y empieza. Importantísimas sus reflexiones sobre la cruz. Es que ya les digo, el signo de la cruz, el signo de la esposa del Señor es el signo de la cruz. Hace la profesión perpetua el 21 de abril de 1938. Bueno, evidentemente ya para esa época el odio contra los judíos estaba bastante claro, y entonces por eso, de hecho, ahí para 1939, en junio, ella redacta su testamento. Es muy importante ese testamento porque resume muy bien. A mí me encanta el ensayo que hace sobre San Juan de la Cruz. Ya les digo. Bueno, es que bueno, tanta cosa. El 2 de agosto de 1942 llega la Gestapo y ella está con algunas de las hermanas ahí en la capilla. Ya les digo, situaciones dificilísimas, ¿no? Ella pues la capturan junto con su hermana Rosa, va al campo de concentración en Auschwitz. Primero estuvo en Westerbork y luego es trasladada hacia el 7 de agosto de ese año de 1942, llevada hacia Auschwitz. Son 987 judíos los que van, y el 9 de agosto junto con su hermana Rosa y muchos otros muere en las cámaras de gas en Auschwitz. Fue beatificada en 1987, como les dije, fue canonizada en 1998 y un año después declarada copatrona de Europa. Hay que leerla, ¿eh? Hay que leerla, ya les digo, sobre todo sus escritos, sus meditaciones. Es una mujer increíblemente profunda, es una mujer que logra encontrar el diálogo entre la filosofía y la teología, porque es una teóloga, sí, es una teóloga, eso no hay que negarlo. Y ya les digo, una figura para mí de lo más extraordinario que ha producido la iglesia, una judía que no hay que negarlo. Y bueno, vamos a los textos del día de hoy. Seguimos. Yo no les dije ayer, el libro del Deuteronomio lo vamos a leer durante 5 días, pues hoy es uno de esos días. Bueno, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 13. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente como para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa.
Cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas que tú no has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado, y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, nótenlo, el Shema Israel, ¿no? La oración principal de Israel. Los judíos piadosos y los no tan piadosos también a veces hacen esta oración 3 veces al día al menos. Escucha, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Es decir, el Señor es el único Dios, el Señor es Dios, es el nuestro Dios. Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es decir, bueno, no me voy a poner yo a decírselos en hebreo, ¿de qué le sirve? En fin, pero este es el centro. ¿Cuál es la intención? El libro del Deuteronomio, cuidado que lo miran los judíos como el testamento de Moisés, ¿ok? Y entonces la insistencia es, no se te olvide Israel, no se te olvide. Ya les digo que los quejarelitas son desmemoriados, tienen una memoria muy cortita. Entonces por eso la insistencia de Moisés. Que no se te olvide, que no se te olvide. Cuando el Señor te introduzca en la tierra que te va a dar, que no se te olvide lo que hizo. Ponlo, escríbelo en el dintel póntelo en la frente, amárratelo en las manos. Por eso los judíos piadosos andan tiras, ¿no? De cuero con el Shema y se lo ponen aquí en la frente y las filacterias y todo aquello, ¿no? Y claro, ahí está. Y en los dinteles, cuando uno llega a las casas de los judíos, ahí está marcado. Fíjense que eso de ahí viene. Hay que admitirlo, que en las entradas de los templos nuestros hay un recipientito con agua, ¿ya? Porque, claro, y uno toma el agua y se persina para recordar nuestro bautismo. Es decir, así como Israel recuerda la liberación, nosotros también colocamos esa agua bendita ahí para recordar que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque también nosotros somos desmemoriados, porque a nosotros también. Y la memoria hay que recordarla, y el recordar en el mundo hebreo es escucha, escucha. Por ahí empieza. Toda relación se construye no hablando. Si nos ponemos a platicar ustedes y yo ahorita todos juntos, que nos vamos a estar entendiendo. Cuando nace el verdadero sentido, en la escucha. Cuando yo sé escuchar al otro, hay comunicación. Vamos al Evangelio. Nos saltamos un buen pedazo, porque después de todo lo que hemos leído en estos días, de Pedro, de todo el desastre de Pedro que lo mandan allá a ponerse atrás, va de retro Satana, bueno, y del llamado ayer a, ¿cómo se llama?, el seguimiento del Señor, lo que sigue es la transfiguración. Sí, en el Evangelio de Mateo lo que sigue es la transfiguración, es el inicio del capítulo 17. No lo leemos, lógicamente, pero hemos celebrado la fiesta de la transfiguración, de todas maneras, el martes. Pero entonces nos saltamos todo esto y pasamos Mateo 17, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles, unas veces se cae en la lumbre y otras muchos en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento este quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: ¿por qué les falta fe? Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, les falta fe. Señor, por favor, estás diciendo una verdad absoluta. Nos falta siempre fe, Señor. Nos falta fe en ti para enfrentar el mal. Es que nos da miedo. Nos da miedo, hay demonios con los que no nos queremos enfrentar. Y lo demoníaco en este mundo, cuidado, porque tiene diferentes colores y sabores y olores, y entonces hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? O sea, nos falta fe. O sea, algunos cristianos somos cobardes para enfrentar el mal. Lo conocemos, sabemos que existe, y en las instituciones, a veces hasta en los gobiernos, en los empresarios, en las personas concretas, pero nos da miedo. Nos da miedo enfrentarlos. Y cuidado, no es que andar ya les digo yo la palabra que alguien me hizo el comentario: padre, esa palabra está muy simpática. Eso de golillero, sí, pues sí, andar de golilla es andar queriendo pelear por pelear. No, cuidado, aquí no se trata de eso, pero sí se trata, admitámoslo, que nos falta, ¿no? Como a los discípulos.
Recuerden que en la versión de Marcos esto va a decir, es que hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Bueno, entonces nos falta fe, oración y ayuno. De hecho, San Juan Crisóstomo va a decir eso claramente. El Señor Jesús no les reprocha que no expulsaron al demonio, sino que les faltaba fe, oración y ayuno. O sea, el Señor mismo nos está dando las armas. Y que seamos honestos, ya les digo, el problema está en que le tenemos miedo al demonio. Así, padre, usted no le tiene miedo. A lo que me refiero es, le tenemos miedo a lo demoníaco. Nos cuesta enfrentarlo porque nos falta fe, oración y ayuno. He ahí el problema. Es decir, hay mucho de divisorio, de satánico en nuestros ambientes. Lo hay, hombre, y tenemos que admitirlo, porque en nuestra sociedad hay muchos espacios que han sido cooptados por la acción del mal. Todo aquello que divide nos puede pasar en las instituciones, en los gobiernos, en las empresas, puede pasar en toda la iglesia. Claro, claro que puede pasar. Entonces, por lo tanto, enfrentar esto sí, pero desde la oración. Enfrentar el mal desde la oración y enfrentarlo desde el sacrificio para que crezca nuestra fe. Y ahí, por eso, entonces el Señor Jesús logrará, miren, lo que mueve al Señor Jesús, aquí el término griego es importantísimo, ¿no? Cuando este padre le pide que tenga compasión de él, el eson, que se compadezca del hijo y de él. Y por eso el Señor Jesús lo va a curar, el terapeuta, de ahí viene la palabra terapia, ya. Y bueno, pero fíjense, lo que me llama la atención está apistos, esta generación ya que es, pues, vamos, no tiene fe, pero lo que más me gusta a mí, el término que utiliza aquí Mateo, porque es el término griego diestramene. ¿Qué significa eso? No es solo perverso, es torcido. Es que lo torcido, pues si no llevamos la ruta hacia Dios, pues nos torcemos. Y eso es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Perdemos el norte por estar centrados en nosotros mismos. Y ahí es donde viene el fracaso. El Señor va a curar, sí, va a curar porque reprende. Epetimesen, acuérdense, el término mismo que usó Pedro reprendiendo a Jesús. Pues sí, ese es el colmo, ¿no? Eso, Pedro termina reprendiendo a Jesús, que es lo que vimos en el capítulo 16. No, el demonio sale, ¿ya? Y el hombre queda completamente curado, ¿no? Terapeute, que significa no la curación solamente física, material, sino la persona integralmente, el espíritu, el demonio, el daimonion fue ejbalen, fue expulsado, fue llevado fuera. Bueno, lo que pasa es que a veces nos falta, tenemos oligopistía, y si tuviéramos la fe como un cocón, como un granito de sinapeos, de sinapa, de mostaza, entonces podríamos hacer, todo sería pues posible para ustedes. Ahí viene el problema. Hay que pedirle al Señor, porque hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Nos falta fe. Les invito a hacer oración. Padre Celestial, mi vida está en tus manos. Ayer, hoy y por siempre estoy seguro y confiado en ti. Señor, ayúdame a saber que tú tienes todo el control. Ayúdame a creer que tú estás trabajando y en mi vida ahora mismo, aunque yo no lo pueda ver. Ayúdame a confiar en lo que no puedo ver, aun cuando lo único que veo es doloroso y está todo tan nublado. Ayúdame a saber que tú tomas control de todas mis necesidades, Señor. Gracias por escuchar mi clamor, por ayuda. Gracias por amarme tanto. Ayúdame a creer en todas las promesas que me has dado. Perdóname cuando dudo de ti y de tu amor. Yo creo en ti, Señor. Perdóname cuando a veces pierdo la fe. Aumenta en mí la fe en ti. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado para todos, feliz fin de semana para todos.